Bueno, seguimos con la realimentación negativa. Llegamos hasta este punto, ¿no? Si solucionamos este sistema, el resultado pues es esta ecuación. Una ecuación que siempre tiene la misma forma cuando es un sistema realimentado con una realimentación negativa. Y esa forma pues, se llama forma canónica porque siempre tiene esa estructura. Es conocida como una función de transferencia. Si este lo paso para acá, pues es una relación salida-entrada o ganancia. Esta es una ecuación de ganancia de un sistema ya nuevo. Entonces, si este es un amplificador y tiene su propia ganancia, que es GDS, al conectar otro elemento, al realimentar de manera negativa y obtener la ecuación ahora nueva, pues sale otra ganancia. Una ganancia que ya no solamente es la del amplificador propiamente. Bueno, ahora voy a acomodar esta ecuación de otra manera. Para hacerlo, voy a multiplicar y a dividir por el inverso de GDS. ¿Qué va a pasar? Lo voy a hacer por acá. GDS. Arriba pues va a quedar un 1 y abajo va a quedar 1 sobre GDS más GDS se va y queda HDS. Y arriba queda un 1. Es la misma ecuación, simplemente acomodada de otra forma. Ya puedo borrar lo de acá. Bueno, y esta ecuación es la que nos hace ver muchas cosas de este sistema. Y lo más importante, la razón primordial en electrónica de usar cierto amplificador en particular es esto. Si este amplificador, vean, GDS es su ganancia, es la ganancia de ese amplificador. Si yo fabrico con un amplificador que tenga una ganancia infinita, esa es la idea. Si yo uso un amplificador con una ganancia infinita, ¿qué resultado tendría esto? Bueno, sería un límite. Vamos a hacerlo así. Y de S sería el límite cuando G de S tiende a infinito de 1 entre 1 en G de S más H de S por X de S. Ya que es igual a eso. Pues 1 entre H de S por X de S. O si lo vemos de esta manera, la relación Y de S entre X de S, que se llama función de transferencia, sería igual a 1 entre H de S. Este es un caso muy particular, es cuando la ganancia de este amplificador es infinita. Recordarán que el amplificador operacional, los fabricantes buscan tener ganancias muy altas, cada vez más altas. Los típicos amplificadores de uso común llegaban a tener ganancias de 200,000, es un valor ya muy elevado. Y se sigue buscando tener valores cada vez más altos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese empeño? Bueno, pues la razón es esta. Si yo tengo un amplificador con una ganancia tan alta, puedo diseñar amplificadores que no dependan de esa ganancia, sino dependan de algo ajeno a él propiamente, a un circuito que yo le puedo agregar. ¿Cómo es eso? Bien, esto que está aquí, si esto fuera un amplificador de voltaje, pues sería la ganancia de voltaje propiamente. ¿Sí? ¿Cómo se emplearía? Bueno, pues físicamente yo podría hacer esto. O sea, yo podría abusar aquí, en vez ahorita de hablar del asunto matemático, yo podría conectar aquí un circuito tan sencillo, por ejemplo, como esto. Una resistencia y otra resistencia igual, por ejemplo. Vamos a poner el caso más simple. Dos resistencias idénticas. Si yo meto un volt, aquí va a haber medio volt, ¿de acuerdo? Porque es un divisor de voltaje, entonces se divide el voltaje. Si meto 10 volts, aquí van a haber 5. Si meto 1, aquí hay 0.5.
¿cuál es esa función de transferencia en este caso? Entonces, ¿cuál es esa HDS? Bueno, pues en este caso, como es un divisor de voltaje, sería R entre R más R por el voltaje que esté ingresando aquí. Le voy a, bueno, en este caso es YBS por YBS. Entonces, ¿cuánto es esto? Pues R entre 2R, pues es un medio de YBS. Bueno, vean, esta HDS, bueno, aquí ya me equivoqué, ya no es esto, nada más es la misma relación de entrada-salida de él, es un medio, que implica que si yo pongo en un amplificador, a un amplificador con ganancia infinita, yo le conecto en su salida unas dos resistencias del mismo valor y luego la salida de él lo realimento de tal manera que se reste con una señal externa y lo meto a ese amplificador de nuevo, y el resultado es que ese amplificador va a tener como ganancia ahora sí completa, o sea, el conjunto va a tener como salida, y aquí lo tengo, el inverso, en este caso es un medio. O sea, va a tener una ganancia de 2. Y si yo quisiera que tuviera ganancia de 3, pues simplemente cambio la relación de resistencias y hago que esto valga un tercio y el inverso pues va a ser 3. O lo que yo desee. O sea, cambiando la relación de resistencias, yo logro tener un valor cualquiera de ganancia. Pero para que eso sea exacto, o sea, que esta igualdad sea idéntica, o sea, que sí resulte ese 2, yo necesito que esta ganancia sea infinita. O de un valor tan grande que sea despreciable esto. Vamos a verlo aquí. Imaginen que este es un amplificador 741. Y sabemos que esa ganancia es de 200,000. Y pongo dos resistencias iguales de esta manera, conectadas en serie para hacer un divisor de voltaje. Entonces HDC vale un medio. 1 entre 200,000 más un medio, pues es prácticamente un medio. Y la ecuación de, bueno, la ganancia del conjunto, pues es prácticamente un medio. O sea, es aproximadamente, pero extremadamente cercano a un medio. Entre más grande sea la ganancia de esto, más despreciable es ese término. Menos altera el total, el resultado final. ¿Sí? Y ahora se preguntan, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, pues tiene grandes ventajas, extremadamente grandes ventajas. Una, la salida, o sea, la salida, vean, el resultado de salida, si esto es prácticamente cero, porque esa ganancia es infinita y en lo ideal, entonces el resultado es 1 entre HDS por XDS. Esta es la ganancia del nuevo sistema, que se conoce como lazo cerrado. Entonces, la ganancia del lazo cerrado de todo el sistema ya no depende del amplificador que aquí pongamos. Depende únicamente de lo que está conectado alrededor de él, en el bucle, en la realimentación. Esto que está aquí es lo que da la ganancia del conjunto. Y dicen, caray, entonces ¿para qué usamos el amplificador? Bueno, el amplificador con ganancia tan alta es lo que provoca eso. Pero ¿qué ventajas tiene eso? O sea, ¿de qué me sirve un amplificador que no dependa esa ganancia de su propio amplificador, sino de lo que yo conecte aquí afuera? Bueno, pues es una ventaja sustancial. ¿Qué pasa cuando, bueno, digámoslo así, el gran problema de los semiconductores es la temperatura? La temperatura hace que un semiconductor varíe su conductividad, que cambie sus propiedades. Y entonces cambiar sus propiedades implica que cambia la ganancia, por ejemplo. Entonces, ¿qué representa eso? Bueno, vamos a pensar que este es un 741, que tiene una ganancia de voltaje diferencial desbalanceada de aproximadamente 200,000. ¿Qué implica? Que cuando hace mucho calor, a lo mejor la ganancia se sube. Pongamos que se sube
hasta 200,000 y vamos a pensar que hace esto. Es 1000 veces más se sube, que es es apreciable, ¿no? Pero cuando hace mucho frío, a lo mejor se baja y ahora son 199. Vamos a pensar esto. O sea, que en realidad la ganancia de ese amplificador se está subiendo y bajando dependiendo de la temperatura, lo cual es cierto, así ocurre. Tal vez exagere un poco. En rangos de temperatura en el que el ser humano vivimos, pues tal vez no se mueva tanto la ganancia, pero se va a mover la ganancia seguramente, porque así son los semiconductores. Dependen mucho de la temperatura. Y hay lugares en la Tierra que puede estar muy caliente o en una caja encerrada, y en esa caja encerrada estar pintada de negro, pegarle el sol en un día de verano caluroso, en un país muy caluroso y pues tener una temperatura muy elevada. Y en ese mismo aparato, en invierno, estar a la oscuridad y tener una temperatura muy, muy fría. Y entonces la ganancia de ese amplificador subir y bajar demasiado. Si yo lo uso directamente ese amplificador, o sea, solo utilizo ese bloque, en verano va a amplificar mucho. Y en invierno puede amplificar poco. O sea, depende esa ganancia de esa temperatura externa. Lo cual es lo que no quisiéramos. Quisiéramos que las cosas fueran constantes, no importando las condiciones ambientales. Bueno, pues aquí está la solución. Vean, si este tiene una ganancia tan grande, no importa. En la ecuación de salida no aparece. Él puede subir y bajar toda la ganancia y va a ocurrir. Pero ¿qué va a pasar acá? A veces va a ser 200,999, a veces va a ser 199,000. O sea, este número se va a bajar, se va a subir y bajar, pero ¿cuánto va a subir y bajar? Pues va a seguir, como es el inverso, pues va a ser un número muy, muy pequeñito. Más un medio, prácticamente va a ser un medio siempre. Entonces este puede subir y bajar grandes rangos y no va a depender la ganancia de esos cambios. Va a depender únicamente de los cambios. O sea, la ganancia va a depender únicamente de lo que yo puse aquí afuera de él. Y si eso que puse aquí afuera de él no se mueve con la temperatura, se va a mover con la temperatura. Pero ¿cuánto se mueve, por ejemplo, si utilizo una resistencia de 1 kilo? Si yo pongo una resistencia de 1 kilo y le elevo la temperatura, tendría prácticamente que quemarla hacia hacer llama para que cambie un poco la resistencia de 1 kilo, para que se reduzca, en ese caso se reduce. Y se reduciría muy poquito. Difícilmente lo podría medir con un aparato comercial de uso común. Y tendría que bajarle la temperatura para que la resistencia se elevara casi nada. Tendría que bajarle a cientos de grados bajo cero para que esa resistencia se moviera. Se moviera de manera apreciable. Entonces, ¿qué logro al armar este circuito? Que mi nuevo amplificador sea increíblemente estable. Que si se mueve la temperatura, si sube y baja la temperatura, si estos elementos son constantes a grandes cambios de temperatura, la ganancia del amplificador es constante a grandes cambios de temperatura. ¿Sí? Y trae más que eso. Recordarán voy a borrar. Recordarán uno de los amplificadores, en la última etapa del amplificador operacional, que era un push-pull, que eran dos transistores de diferente, complementarios, conectados de cierta manera. Acá una fuente positiva, una fuente negativa, y la salida se tomaba entre los dos. La entrada era común y solamente funcionaba un transistor a la vez. ¿Sí? Se pone la carga. Y si yo le pongo a este amplificador, le pongo una señal sinusoidal, recordarán esto, porque creo que lo comenté. No comenté este detalle, pero comenté esto. Esta señal, el ciclo positivo, se encarga de polarizar la unión base-emisor. Y entonces la salida es más pequeña. O sea, si este era, por ejemplo, de 1 volt y este es de silicio,
sabemos que aproximadamente se queda 0.7 volts en esa unión. Entonces 1 menos 0.7 pues implica que aquí va a haber a lo sumo 0.3 volts. A lo sumo. Y en el semiciclo negativo va a pasar lo mismo, ahora con el otro transistor. La unión base emisora hay que polarizarla y entonces a lo sumo habría menos 0.3 volts a la salida. Sí, o sea, la señal se hace más pequeña por los umbrales de los transistores. Pero hay otra característica. Además, imaginen que esta señal fuera de 0.6, vamos a pensar que fuera de 0.6. Ese 0.6 no es capaz de polarizar al transistor directamente. Ni uno ni el menos 0.6 del otro. ¿Qué va a salir? Pues no saldría nada. Quiere decir que si yo pongo una señal, ahora vamos a hablar de una señal más grande, si yo pongo una señal de entrada así, lo que va a salir de ese amplificador en realidad es esto. Más pequeña la amplitud y en las partes cercanas al cero no va a salir señal porque no hay voltaje suficiente para que salga señal. Entonces se va a ver algo así. Se llama distorsión de cruce por cero, este fenómeno, este efecto. Distorsión de cruce por cero. Esta es la distorsión de cruce por cero. Era senoidal, sinusoidal la forma de onda, ya no es sinusoidal. Se parece mucho, pero hay unas partes que son planas, que no cruzan por el cero y pasan inmediatamente de un lado al otro, del lado positivo al lado negativo. No, hay una zona que es plana, donde no hay señal. Eso se llama distorsión. Bueno, esta distorsión se produce por la última etapa, la etapa del push-pull que se encuentra allí. Hay maneras de hacer que esa distorsión se reduzca, y sí, se reduce, pero no se elimina. Entonces, poniendo algunas resistencias, como algunos de los operacionales eso hicieron, no era un push-pull sencillo, tenía resistencias e inclusive fuentes de corriente algunos, eran para reducir esa distorsión. Bueno, pues el que usamos, el que diseñaron en su primer práctica, es un push-pull típico, clásico, sin reducción de distorsión, por lo tanto tiene mucha distorsión, entre comillas. Y esto es la gran maravilla. Tengo un amplificador que tiene una etapa que distorsiona la señal que está entrando, la amplifica y luego la distorsiona. Y luego sale distorsionada, algo así. Pero si yo realimento de manera negativa ese amplificador que tiene distorsión y resulta que este amplificador ya no tiene nada que ver con la salida, que la salida depende únicamente de lo que yo ponga aquí afuera. Si lo que pongo aquí afuera no distorsiona, entonces el conjunto no va a distorsionar. ¿Sí? Entonces es la gran ventaja de la realimentación negativa. Me mejora muchas cosas. Porque no depende del amplificador, depende de lo que está aquí afuera. Si lo que está aquí afuera distorsiona, la salida va a salir distorsionada. Así hay circuitos, se colocan aquí elementos que no son lineales porque queremos efectivamente que distorsione. Si él distorsiona de cierta manera y distorsiona poco y yo quiero que sea mucho porque así hay también electrónica que yo quiero que distorsione, bueno, pues yo pongo elementos de distorsión aquí, que sean muy claramente distorsionadores. Y la señal de salida va a ser muy claramente distorsionada porque esto no depende de él. O al revés, si este distorsiona mucho y yo quiero un amplificador, un sistema que no salga señal distorsionada, que entre aquí señal, pongamos que sea esta la señal, y quiero que salga amplificada, pero que sea igual, o sea, que sea igualita pero más grande, un amplificador. Bueno, pues utilizo elementos que no causen distorsión, como las resistencias, por ejemplo, que son completamente lineales. La ley de Ohm aplicada es una multiplicación, un producto, es muy sencilla. Y puedo hacerlo aún teniendo aquí amplificadores que distorsionan. Todos los amplificadores distorsionan. Pero ya tengo un amplificador que esa distorsión está extremadamente reducida. ¿Cómo lo logro? Siempre y cuando
esta ganancia sea extremadamente elevada. ¿Sí? Entonces, la realimentación negativa pues tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Y algunas que se consideran desventajas, pero es relativo, o sea, es ventajoso o desventajoso. Como les comento, una reduce la distorsión, aquí ya lo acabo de mencionar. ¿Por qué reduce la distorsión? Porque la señal de salida ya no depende del amplificador que distorsione, depende de lo que está aquí afuera. Entonces reduce la distorsión si puse elementos que no distorsionan. Entonces, esa es una. La reducción es una de las que se consideran ventajas. Reducción de la distorsión. Otra. Vean, este tiene una ganancia infinita idealmente. Y este en cambio yo le puse en el ejemplo una ganancia de 0.5 para que al tener todo el sistema la ganancia se hizo 2. Entonces de tener un amplificador de ganancia infinita o de 200.000 en el ejemplo de un 741 se hizo un sistema de ganancia 2. Entonces ¿qué le pasó a la ganancia? Se redujo. La ganancia se reduce. Y eso siempre ocurre en una realimentación negativa. La ganancia se reduce. Algunos autores consideran que esa es una desventaja. Todo depende. Si tú querías una ganancia de mayor a 200.000 y realimentas, la ganancia que vas a tener es menor a 200.000. Y si es una desventaja. Entonces no tuviste que usar este amplificador realimentado porque se te va a reducir. Se reduce la ganancia. Pero si los 200.000 es demasiado y tú solamente querías 10, ¿qué tenías que hacer? Pues hacer que aquí haya una relación de resistencias de 1/10. Pongo una relación de resistencias de 1/10 y el resultado, y bueno, y si este es muy alto, digámoslo así, pues la ganancia del conjunto es de 10. Entonces, si yo solo usaba 10, si yo solo necesito 10, pues más vale que no use este amplificador de manera directa, porque me va a amplificar tanto la señal que se va a saturar. Necesito reducir su ganancia. Entonces armo este circuito. Tiene muchas ventajas, además la que yo necesito, haber reducido la ganancia. Entonces, la ganancia se reduce. Como les comento, algunos autores dicen, no, pues es una desventaja, pero no, o sea, es simplemente ocurre eso y lo usas como ventaja o no. Otra, ¿qué ocurre con la impedancia de entrada? Con la impedancia de entrada, bueno, cuando no hay una realimentación, hagan de cuenta que esta es una línea constante, si yo pongo aquí una fuente de alimentación, vamos a usar otro color. Si pongo aquí mi fuente de alimentación, la conecto, el sistema pues absorbe corriente. ¿Están de acuerdo? Cuando es un sistema sin realimentación, pues la señal simplemente sería este caso, ¿no? Y la impedancia que se vería es la impedancia de entrada del amplificador solo. Pero si el sistema es realimentado, si el sistema está realimentado, ¿qué ocurre entonces? Que ahora esta corriente ya no solamente recorre, o sea, no es esta misma corriente, ya hay dos ramas de corriente. La original y otra que viene por acá. Entonces va a haber más corriente que va a absorber de la fuente que quiero amplificar. ¿Qué implica eso? Que la impedancia de entrada se reduce. O sea, el amplificador está absorbiendo más corriente. ¿Qué implica entonces? Pues que por lo visto la resistencia que aquí se nota es más baja y por eso absorbe más corriente. Ahora, ¿qué pasa con la impedancia de salida? Bueno, pues la impedancia de salida es, imaginen, una manera es medirla es poniendo acá una fuente yo también, igual que la de entrada. Pongo una fuente, va a absorber corriente. Hay una impedancia, es la impedancia de salida de mi amplificador. Pero si yo le conecto la red de realimentación, pues ahora
Ya no solo esta corriente, también es esta de acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que la impedancia de salida también se reduce. Ahora, ¿es ventajoso o no? Depende. En los amplificadores de voltaje, o sea, que tenemos aquí voltaje, no queremos que absorba mucha corriente, entonces esto sería desventajoso. Y en cambio, en la salida de un amplificador de voltaje, quisiéramos que efectivamente no tuviera impedancia de salida muy grande. O sea, que fuera una impedancia de salida pequeña para que todo el voltaje aparezca en la carga, aunque la carga sea de una resistencia baja. Entonces, todo depende. En general, en los amplificadores de voltaje, esto es una desventaja y esto es una ventaja. Hay algo que es, yo creo, el aspecto más relevante. El aspecto más relevante de este sistema, de un sistema realimentado. Lo voy a plasmar aquí. Y es lo que se refiere al comportamiento en la frecuencia. Vean, cuando el sistema no está realimentado, tiene una ganancia enorme. No voy a asumir la de 200.000, voy a asumir, por ejemplo, la del 741, que son 200.000. O el TL081, que más o menos, por ahí anda. 200.000 de ganancia, es enorme la ganancia. Y todos los amplificadores pues tienen una respuesta, bueno, los operacionales que están basados en un diferencial no usan capacitores y responden desde la frecuencia cero. Entonces van así y luego cuando la frecuencia es muy alta, las capacitancias parásitas de sus transistores pues empiezan a tomar relevancia y empiezan a provocar cortocircuitos. Entonces ya no se empieza a amplificar la señal y empiezan a caer. Ocurre este fenómeno. Y entonces aparece el ancho de banda. Ok, cuando yo realimento mi amplificador original, le pongo una red de realimentación, ¿qué hice con la ganancia? La reduje, por ejemplo, en el ejemplo que les puse hace un rato, puse aquí, bueno, en un décimo. Quiere decir que la ganancia la bajé hasta 10. Ahora todo el conjunto tiene una ganancia de 10. Entonces, vamos a ponerla acá. Ganancia de 10. ¿Cómo deberá de ser ese comportamiento? Pues seguramente lo intuyen, va a ser así, este comportamiento. Hasta que la frecuencia sea tan alta que la señal empiece a caer por efecto de que mi amplificador original ya no está operando adecuadamente. Y sí, efectivamente esto va a pasar. Entonces vean, ¿cuál fue el ancho de banda del amplificador original? Pues aquí se ve. El valor más alto entre raíz de 2 y me da como resultado que esta es la frecuencia de corte del amplificador original en lazo abierto. En cambio, cuando hice el lazo cerrado, bajé la ganancia. Al bajar la ganancia, el ancho de banda se incrementó. Esta es la frecuencia de corte del lazo cerrado. Entonces, uno de los efectos de la realimentación negativa es el incremento del ancho de banda. Que en realidad simplemente es mi amplificador original, pues no voy a usar sus 200.000, voy a usar una ganancia más pequeña de él. Y entonces puedo usar más frecuencia con esa misma ganancia. Entre menos ganancia, más bien entre más ganancia quiera de él, pues menos ancho de banda puedo manejar de él mismo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este video.